Hola Señor de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Dice el Evangelio de San Lucas que su padre y su madre estaban admirados por las cosas que se decían de él. Esto que nos relata al comienzo del Evangelio está situado en ese momento en el que Jesús, ya adolescente, empieza a manifestar algunas de los motivos por los que se había hecho hombre, para cumplir la voluntad de su Padre. Y así estamos también nosotros, asombrados de que Dios se haya hecho hijo, niño. En la Navidad lo vemos rodeado de María y de José. Lo vemos en Belén, lo vemos huyendo a Egipto, de que haya necesitado una familia. Y allí, en esa familia de Belén, después en Egipto, después en Nazaret, aprendemos a dejarnos querer, a dejarnos ayudar, a dejarnos perdonar. Mucho antes de que podamos ser conscientes que hemos recibido cariño y cuidado, ya cuidan de nosotros, nos perdonan, nos comprenden, nos disculpan. Por eso, y eso lo sabemos ya las personas que tenemos una serie de años y estamos siendo, pues eso, cuidados más por los jóvenes. Nunca seremos capaces de compensar lo que han hecho por nosotros los mayores. Y eso sucede generación tras generación. No es un peso que abruma, sino una realidad que nos llena de agradecimiento y nos impulsa a corresponder. Gracias, Señor, por la familia que nos ha dado a cada uno. Dice la Escritura: honra a tu padre con todo tu corazón y no te olvides de los dolores de tu madre. Recuerda que ellos te engendraron. Leemos en uno de los libros de las sapienciales, Sirácide, escrito por Ben Sirac, por eso el nombre de Sirácide. Es bonito lo que dice: honra a tu padre con todo el corazón y no olvides los dolores de tu madre. Recuerda que ellos te engendraron. Tenemos un deber de gratitud con quienes nos han cuidado cuando ni siquiera podíamos agradecerlo. Es justo que nuestros padres sean partícipes de nuestra dicha. Ellos han sido muchas veces quienes han puesto en nuestra vida la semilla de la fe y de la piedad. Contemplar la vida de la Sagrada Familia, ese entorno familiar, social, donde se mueve Jesús, nos hace comprender que Dios ha querido también que nosotros nazcamos en una familia, que nosotros vivamos en una familia. Y desde ahora Cristo será el centro de sus vidas, ejercerá en sus almas una indescriptible atracción. Jesucristo, después de que los magos se marcharan por otro lugar para no encontrarse con Herodes, el Señor empieza a iluminar, ya no la estrella, sino iluminar la vida de las personas con las que se va encontrando. Ilumina la vida de María, la vida de José,
la vida de los magos, la vida de los pastores. Y después del bautismo, con el que inaugura su ministerio público, Jesús busca a aquellos a quienes hará partícipes de su misión salvífica. Y también se quiere servir de nosotros. A ellos los encuentra, como le gustaba señalar siempre a San José María, los encuentra en su trabajo, pescadores. A Mateo, en la mesa de recaudación. Son hombres habituados al esfuerzo, recios, sencillos, de costumbres pues muy normales. Al pasar junto al mar de Galilea vio a Simón y Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores, y les dijo: seguidme y os haré pescadores de hombres. Y cambia la vida de aquellos hombres. Cristo va cambiando la vida de todos aquellos con los que se va encontrando. Y si tú y yo tenemos que estar muy agradecidos a nuestra familia, a nuestros padres, porque nos han puesto en camino para después seguir a Cristo. Por eso los apóstoles, esos discípulos de la primera época, Pedro, Andrés, Juan, Santiago, aquellos hombres siguen a Jesús. Siguen a Jesús porque no solamente ellos han aprendido un trabajo profesional, sino que han aprendido en su familia y han aprendido desde pequeños a buscar a Dios. Lo buscaron primero, estos 4 que te he dicho, lo buscaron primero en Juan el Bautista, pero después Juan el Bautista le señala, el precursor, le señala el Maestro, y ellos siguen a Jesús. Y así hoy le siguen muchos en medio del mundo. En el hogar, el primer ámbito para descubrir a Cristo, para enseñar la fe y vivir la misión apostólica de cada uno, que hemos recibido en el bautismo. Y en la calle, entre nuestros iguales, porque vivimos con ese planteamiento de caridad y apertura con todos. En medio de nuestro trabajo, de nuestros quehaceres, nos invita Jesús a seguirle, para ponerle en el centro de la propia existencia, para servirle en esa tarea de medio del mundo. Dios nos saca de las tinieblas de nuestra ignorancia, decía San José María, de nuestro caminar incierto entre las incidencias de la historia, y nos llama con voz fuerte, como un día lo hizo con Pedro y con Andrés. Seguidme y os haré pescadores de hombres, cualquiera sea el puesto que en el mundo ocupemos. Nos elige y nos deja, a la mayor parte de los cristianos, los laicos, allí donde estamos, en la familia, en el mismo trabajo, en la asociación cultural, deportiva, para que en ese lugar y en ese ambiente le amemos y le demos a conocer a través de los vínculos familiares o de las relaciones de trabajo, de amistad. Mira, desde el momento en que tú y yo queremos poner a Cristo como centro de nuestra vida, todo cuanto hacemos queda afectado por esa decisión. Debemos preguntarnos si somos consecuentes ante lo que significa que el trabajo se convierta en el lugar para crecer en esa amistad con Jesucristo mediante el desarrollo de las virtudes humanas y de las sobrenaturales. Como le gustaba repetir a San José María, hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes. Lo humano y lo divino en la vida ordinaria. Si Cristo está en medio,
de nuestras ocupaciones, lo humano y lo divino se mezclan. Igual que en familia de Nazaret, de Belén, lo humano y lo divino se mezclan. Y ese algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes que debemos descubrir y hacer descubrir. El Señor nos busca y nos envía a nuestro ambiente y a nuestra profesión, pero quiere que ese trabajo sea ya diferente. Como le gustaba repetir a Santa Teresa, en medio de los fogones. Y por eso decía San José María, me escribes en la cocina junto al fogón, está comenzando la tarde. Hace frío. A tu lado, tu hermana pequeña, la última que ha descubierto la locura divina de vivir a fondo su vocación cristiana, pela patatas. Aparentemente piensas su labor es igual que antes. Sin embargo, ¿hay tanta diferencia? Es verdad, antes solo pelaba patatas, ahora se está santificando pelando patatas. Solo pelaba patatas, ahora se está santificando pelando patatas. Ese punto de surco tan plástico, ¿verdad? Donde explica perfectamente ese santificando pelando patatas. Santificación personal. Explicar el sentido del término santidad. Todavía tiene que ser explicado. Tantas veces se piensa que la santidad, ahora que veíamos lo de santo súbito del Papa emérito Benedicto XVI, pensamos que la santidad es algo inasequible, es algo muy difícil, es algo... y no. Porque el Señor te quiere santo a ti y a mí. En medio del mundo, orientando con sentido cristiano cada una de las cosas que hacemos. Ese servicio, esa amistad, es ayudar a resolver los pequeños y, si están a tu alcance, los grandes problemas de la sociedad, cada uno en sus circunstancias, para santificarnos con esos quehaceres del hogar, con esas, pues si quieres, pinzas, gasas, bisturí de los médicos, en la oficina, con el ordenador, con los papeles, en las clases, en la cátedra, conduciendo un tractor o delante de los animales que van, pues, o detrás, porque si estás guiando el ganado, limpiando la casa, pelando patatas. Vete tú, poniendo tu trabajo, lo que haces. Ese trabajo debe asemejarse a Cristo, a quien contemplaremos después de su nacimiento en el taller de José. Contemplábamos a José y a María en un establo, ¿sí? En una gruta. Y al niño recostado en un pesebre. Pero no te creas tú que va a cambiar eso por un palacio o por una casa de varios pisos. Va a cambiar eso por, bueno, primero por irse de migrante a Egipto. Y después, pues terminará viviendo en una casa como eran las propias de Nazaret. Basta con que vayas a la Santa Casa de Loreto y verás que le falta una pared, porque esa pared era la ladera de la montaña o de la colina, donde se apoyaban las casas, que tenían 3 paredes y un techo, y aprovechaban una cueva de fondo. Y ahí es donde Jesús se pasa 30 años. Bueno, quitarle los años que se pasaría en Egipto, que no sabemos cuántos, pero
la realidad es que se pasa unos cuantos años ahí, trabajando, en el taller de José, aprendiendo. Y ahí es donde conoce a los apóstoles, después, en su trabajo, con sus manos, sacando las redes, pescando. Debemos fijar nuestra atención en el Hijo de Dios, hecho hombre mientras trabaja, y preguntarnos muchas veces, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo realizaría mi tarea? El Evangelio nos dice que todo lo hizo bien. Capítulo 7 de San Marcos. Todo lo hizo bien, con perfección humana, sin chapuzas. Y eso significa hacer el trabajo, en algunos sitios la palabra chapuza no se entiende, pero bueno, es hacer las cosas atropellado, malamente, para salir del paso. Y eso significa hacer el trabajo con espíritu de servicio a sus vecinos, con orden, con sonoridad. Me imagino que Jesús, lo aprendería de José además, entregaría los encargos en el plazo convenido. Remataría su trabajo artesano con amor, pensando en la alegría de los clientes al recibir un trabajo sencillo, pero bien hecho, perfecto. Se fatigaría, sudaría, se cansaría. Estaba acordando, por eso me he despistado un poco, de algo que siempre le cuento a los niños, hablando de los evangelios apócrifos. A ellos les hace mucha gracia. Estaba Jesús, cuentan unos evangelios apócrifos, estaba Jesús jugando con unos compañeritos, con unos amigos, y entraron en el taller de José y por una ventana entraba un rayo de sol. Y Jesús se subió al rayo de sol. Y estaba subido en el rayo de sol. Evangelio apócrifo, falso, uno de sus amigos intentó imitarle y se pegó un batacazo, claro. Y José regañó a Jesús. No nos lo imaginamos que fuese así. Igual que tampoco nos imaginamos lo que sí me he acordado antes. José preocupado porque una de las patas de una mesa o de una silla no le había salido bien, un taburete o lo que fuera, y Jesús le dijo, no te preocupes, y alargó y puso igual las 4 patas. No. ¿Verdad que no? Ni lo uno ni lo otro. Jesús haría su quehacer con esa plena eficacia sobrenatural, porque estaba redimiendo al mundo. Por eso lo haría bien. Perfección humana, redimiendo al mundo. Redención de la humanidad unida a su Padre con amor y por amor. Unido a los hombres también por amor a ellos. Y como lo que se hace por amor compromete, ningún cristiano puede pensar que aunque su trabajo sea aparentemente de poca importancia, o así lo juzguen con ligereza algunos, con sus comentarios superficiales, porque piensan, bueno, total, ¿este qué es? Un simple carpintero. Eso dijeron de Jesús, pero no es el hijo del carpintero. Es un simple fontanero. Este es pues esta persona es una limpiadora, o esta persona es una ama de casa, o esta persona es, no sé, un conductor de autobús. ¿Puedes realizarlo de cualquier modo? No, con perfección. Ese trabajo lo ve Dios y tiene una importancia que nosotros no podemos sospechar. Te dice San José María, me has preguntado qué puedes ofrecer al Señor. No necesito pensar mi respuesta. Lo mismo de siempre, pero mejor acabado, con un remate de amor que te lleve a pensar más en Él y menos en ti. Por amor. Por eso hizo el Señor las cosas. Por eso hacía las cosas. Por eso también lo hacía José y lo hacía María, por amor a Jesús, por amor a Dios. Y nosotros por amor.
Te voy a relatar ahora una anécdota un poquitín larga. Más bien es leerte algo que escribe un escritor, si quieres, o un profesor de escritura o de teología incluso. Es muy conocido porque ha publicado muchos libros. Dice, todavía recuerdo el momento en que entré en el Opus Dei. Hasta entonces había admirado su fidelidad a la doctrina cristiana, su plan de vida y la amabilidad e inteligencia de su gente. Bueno, lo dice él. Pero no había entendido a fondo lo que hace al Opus Dei algo nuevo. Cuando miro atrás, veo que tenía buenas excusas para no comprenderlo. Sobre todo yo estaba recién convertido. Estoy leyéndote a Scott Hahn. También un tanto desencajado hasta la ansiedad. Mi recién encontrada fe, no sé si has leído Roma Dulce Hogar, donde relata su conversión, estaba produciendo tensión en mi matrimonio. Así que cuando dedicaba tiempo a estudiar el espíritu del Opus Dei, estaba también preparándome para explicar la fe y la moral católicas. Siempre dispuesto, dice San Pedro, a responder a todo el que os pida razón de vuestra fe. Pensaba que era doble la obligación, siendo mi propia mujer quien la pedía. Kimberly, que sabes que se convirtió después de él, pero en todo ese momento no se había convertido todavía. Kimberly era y es aún una muy instruida, muy bien educada, muy devota y ardiente hija de un pastor presbiteriano. Tiene un máster de una de las más famosas escuelas teológicas evangélicas de América. Sabía lo que ella creía y sabía por qué. Como una inteligente e informada calvinista, sabía por qué ella era protestante. El meollo de la Reforma protestante fue una protesta contra ciertas doctrinas y devociones tradicionales católicas. Kimberly tenía muy serias objeciones al catolicismo, al menos como ella lo percibía. Temía, dice Scott, que mi giro hacia la devoción mariana me estuviera separando de Jesucristo. Temía que mi práctica de los sacramentos pudiera ser supersticiosa y que mi invocación a los santos fuese idolatría. Así que hice lo que cualquier racionalista hubiera hecho en una situación semejante. Pasaba cada día horas buscando y componiendo la respuesta más adecuada a sus objeciones. Construía argumentos con esas respuestas y luego consideraba cuál sería el mejor modo de presentarle esos argumentos. Me quedé sinceramente sorprendido al ver que mi estrategia no funcionaba. Kimberly y yo podíamos estar hasta las 3, me imagino que de la madrugada, debatiendo diferencias doctrinales y continuar luego la conversación por la mañana en el desayuno. Y cuanto más irrefutables mis argumentos, más me parecía que se alejaba. Y no solo de la Iglesia Católica, sino también de mí. Después de un tiempo rechazó leer los artículos y libros que le recomendaba. Se negó incluso a leer ni un solo párrafo de un texto sobre la Virgen María. Bueno, aquello era tremendo, ¿eh? Me salto algunos párrafos, pero va abundando en su pozo. Acudí a un buen amigo, Gil, que resultó ser un miembro del Opus Dei. Le expliqué con dolor y detalle mis esfuerzos por prevenir las preocupaciones de Kimberly y el cuidado que había puesto en disipar cada una de ellas. Vi cómo Gil hacía una mueca. ¿Qué pasa?, le pregunté. ¿Qué está mal? Me miró como un hermano y dijo, ¿por qué no apagas la apologética y enciendes el romance? Al principio quedé un tanto escéptico, pero luego le conté el asunto a mi confesor, un sacerdote del Opus Dei, que me dio un consejo parecido. El mensaje no podía estar más claro. Afloja en la teología, Scott, aprieta en el cariño. No es que me convenciera mucho esa actitud. A mí un teólogo
me estaban aconsejando que abandonase la reina de las ciencias, el más noble empeño que conocía. ¿Y todo para qué? ¿Por cenas con velas y dulces carantoñas? Pero resulta que habían apuntado los dos en la misma dirección. Y la cosa venía de dos hombres cuyo buen criterio me merecía profundo respeto. Haría la prueba. Para empezar, intenté volver a descubrir lo que teníamos en común y lo que nos llevó al matrimonio. Me di cuenta, por ejemplo, de que apenas había hablado con ella de nuestro hijo, que era entonces muy pequeño. Comenzamos de nuevo a reír juntos y a apreciar los pequeños descubrimientos diarios de los padres primerizos. Ocasionalmente podíamos volver a rezar juntos, sin reserva ni provocaciones. Estaba funcionando. En lugar de intentar construir un argumento perfecto, estaba procurando ser mejor marido, mejor padre, mejor hijo. El efecto en nuestro matrimonio fue electrizante. Me ahorraré detalles, solo diré que llegó un día en que Kimberly comenzó a hacerme preguntas sobre la fe católica. Y no pasó mucho tiempo antes de que pidiese ser también recibida en la iglesia. Encender el romance. Consiguió lo que nunca había logrado, un interminable debate. El método Hill le llama él. Pues sí, se ve que funciona el método Hill. Nosotros hemos de pensar, ser un buen profesional, un buen padre, un buen hijo, un buen marido, una buena mujer, esposa, un buen compañero. Eso es lo que hay que hacer para acercar a las almas a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso pregúntate, si a lo largo del día te propones ejercitar esas virtudes, sin las cuales no podría alcanzar la santidad a la que has sido llamado. Generosidad, alegría, optimismo, constancia, laboriosidad, magnanimidad, y a la vez, si pones al Señor en medio de esas cosas. Oración, presencia de Dios. Y esto se puede hacer sin tener que repetir oraciones, sin ruido de palabras, con pensamientos, con afectos, la oración vocal, la oración mental, pero podemos poner al Señor en medio de esas circunstancias. Como José y María trabajarían mirando al niño recién nacido. Estaban viviendo esa presencia de Dios. Por eso pregúntate, si de la mañana a la noche haces ese ofrecimiento de obras, cuando nos levantamos, si le decimos al Señor que toda la jornada es para Él, si lo renovamos algunas veces durante el día y principalmente en la Santa Misa, pero después, si tienes esa rectitud de intención a la hora de trabajar, ese ejercicio de la caridad, ese esfuerzo para acabarlo con competencia profesional. Cuenta don Gregorio Marañón en su libro El Conde Duque de Olivares que en la época del Conde Duque se trató de canalizar los ríos Tajo y Manzanares. Se nombró una comisión encargada del estudio de dicho proyecto. El dictamen de la docta comisión fue emitido en estos términos. Si Dios hubiera deseado que ambos ríos fuesen navegables, con un solo hágase lo hubiera realizado. Y sería atentatorio a los derechos de la providencia mejorar lo que ella, por motivos inescrutables, ha querido que quedase imperfecto. Qué error, ¿verdad? Como si Dios no hubiera dicho al hombre que gobernara la tierra. Pues mira, pocos siglos después, en 1787, un señor intentó hacer lo mismo. Concretamente proyectó la presa de El Gasco, que está muy cerca de Torrelodones, Galapagar y Las Rozas. La idea era un militar
ingeniero militar de origen francés, llamado Carlos Lemort, pues intentó que el Banco de San Carlos, antecedente del Banco de España, le financiara un proyecto. Mediante ese proyecto se intentaba un canal navegable de 667 kilómetros, que salvando un desnivel de 700 metros hubiese unido fluvialmente Madrid con la Submetesa Sur y con el Océano Atlántico. Lo proyectó, pero no consiguió la financiación. Se murió el pobre hombre sin poder llevarlo a cabo. Después, un hijo suyo lo hizo, pero no lo hizo bien. Y ahí está la llamada presa del Gasco, que está inacabada o si quiere rota porque no funcionó. La idea era del Guadarrama pasar al Manzanares, de Manzanares al Tajo. ¿Dios no lo quiere? No. Los hombres lo han hecho mal. Lo hicieron mal y por eso no acabó bien. Piensa que Dios quiere que hagas el trabajo bien hecho. Y que si ahí no están unidos los ríos, no es porque Dios no quiera que estén unidos los ríos, sino porque los hombres no lo han unido. Evidentemente los ríos es parte de la geografía, parte de la orografía, es parte de la, digamos, de la estructura del mundo, pero nosotros podemos aprovecharlo. Por eso te aconsejo que busques con rectitud e intención trabajar bien y que vayas ofreciéndole al Señor pues ese trabajo y que tengas esa presencia de Dios a lo largo del día, a lo largo de cada momento del día. Pregúntate, como dice este punto de Surco, pon en tu mesa de trabajo, en la habitación, en tu cartera, una imagen de Nuestra Señora y dirígele la mirada al comenzar tu tarea mientras la realizas y al terminarla. Y ya te alcanzará, te lo aseguro, la fuerza para hacer de tu ocupación un diálogo amoroso con Dios. Gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.